Estuvimos viendo hasta el día de hoy toda la parte de obras sanitarias, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos analizando la instalación de agua fría y caliente, estuvimos viendo cuáles eran desde esta instalación de agua fría y caliente, viendo desde la red, ¿sí? Qué condiciones tenía que tener desde la red hacia la parte domiciliaria, algunas características tanto para vivienda como para edificio. Luego vimos también a qué se consideran artefactos primarios y cómo se desaguan dentro de la parte privada, digamos. Lo mismo con los secundarios, qué ventilaciones requieren, y luego también cuáles son los desagües pluviales y cómo elaborarlos dentro de la vivienda, ¿sí? Lo que nos está quedando es el agua, fuimos desde afuera hacia adentro, y desde la parte primaria estuvimos yendo desde adentro hasta línea municipal. Y ahora vamos a hablar un poco cuáles son los servicios de saneamiento, ¿sí? O sea, cómo nos vamos a la calle, digamos, y cuál es el destino final. Porque a veces podemos ir a un desagüe cloacal de la ciudad, o a veces tenemos que resolver ese destino final, digamos, dentro de nuestra propiedad. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bien. Desagüe de las aguas servidas, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos desaguando, digamos, tanto primario como secundario, a través de esa cloaca primaria, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Cuál es el destino final, digamos, de eso? Debemos evitar la contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, ¿sí? Acá hay algunos datos estadísticos, ¿sí? Que habla sobre que las mayores causas de contaminación de aguas subterráneas son efluentes a pozos sin tratamiento, derrames de tanques sépticos a cursos de agua y letrinas, ¿sí? Aproximadamente el 80% de las viviendas en Argentina dependen de sistemas sépticos inadecuados o inexistentes para disponer de sus aguas residuales. Se contaminan las aguas subterráneas con bacterias, nitratos, virus, etc. Y más del 75% de la población depende de la extracción de aguas subterráneas para sus usos domésticos. Con esto nos referimos a que no tienen agua potable de una red de calle, ¿sí? Lo mismo para las aguas servidas. Si juntamos los dos datos, digamos, pasamos a tener una situación de este tipo, ¿sí? En muchos casos, poblaciones que están a veces precarizadas y a veces por la lejanía, digamos, a centros citadinos, digamos, dependen exclusivamente de resolver tanto el ingreso de agua como el liberar los efluentes dentro de sus mismas propiedades. Si se hace incorrectamente, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, tenemos un caso en donde la vivienda libera los efluentes a algún pozo absorbente, ¿sí? Y en una parte no muy cercana seguramente tiene algún tipo de pozo de extracción de agua, ¿sí? Para el agua de consumo. Normalmente, tanto la parte del pozo absorbente se debe resolver dentro de las primeras napas, y la extracción de agua debe estar en napas inferiores, ¿sí? O sea, la napa llamamos, por ahí estoy hablando pensando que lo entienden, la napa estamos hablando de esta zona baja subterránea, ¿sí? Que tenemos debajo del suelo. Eso es como un corte, y nosotros tenemos por debajo de la tierra las distintas napas, son niveles por debajo de la tierra, ¿sí? Donde se encuentran determinados elementos y tienen determinadas características. Al a veces ser más caro poder hacer esa extracción de agua en zonas más profundas, normalmente a veces por ahí lo hacen en una zona paralela donde estaría, digamos, los niveles de napa de envío de efluentes. Entonces, ¿qué pasa? El agua que extraen va a estar, quizás en forma menor, no va a ser tan directa, pero en forma menor va a estar contaminada por los mismos efluentes que estamos liberando, ¿sí? Estos son los inconvenientes que pueden surgir por una mala, o sea, no tener un sistema adecuado. La evacuación de las aguas residuales de tipo doméstico se descarga normalmente en un sistema de alcantarillado sanitario. Acá está mostrando muy gráficamente, digamos, sería, esto es el nivel de la vivienda, lo estamos liberando nosotros a una cañería que va a un colector general, y ese colector es el que después lo envía a alguna zona de tratamiento.
No siempre es económicamente factible hacer todo esto en la ciudad, digamos, en el ejido urbano en donde nosotros estamos. Por condiciones de ubicación y geológicas del terreno, perdón, porque la población es muy dispersa. Cuando está muy, muy dispersa la población a una ciudad que haya crecido rápidamente, o falta de caudal hídrico suficiente para poder largarlo. ¿Qué pasa? Ustedes estuvieron viendo que nosotros tanto, o sea, para todo tipo de liberación de efluentes en el inodoro, lo necesitamos hacer mediante una descarga de líquido, ¿sí? Si a esto se refiere a que si nosotros no tenemos una provisión de líquido suficiente para descargar esos sólidos, tampoco puede funcionar, porque nuestros sistemas cloacales funcionan mediante conductos semillenos, ¿sí? Nosotros ese conducto lo llenamos a la mitad, pero siempre hablamos de líquidos y sólidos para que el líquido pueda arrastrar el sólido con la pendiente hacia donde nosotros queremos. ¿Está? En caso de no tener el sistema cloacal urbano, ¿sí? Es donde nosotros vamos a tener que instalar unidades específicas de evacuación y tratamiento dentro de las propiedades, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de todas esas variantes que podemos tener y cuáles son las maneras correctas de ejecutarlas. Esto, sin ir más lejos, los que son de Bahía y conocen un poco más la ciudad, quizás algunos no son de acá y por la virtualidad no han tenido oportunidad de conocer la ciudad, pero mismo Bahía Blanca, ¿sí? La zona norte donde se ha expandido mucho los barrios parque, uno diría que por el costo de esos barrios parque y de los terrenos deberían tener sistema cloacal, pero debido a que ha crecido enormemente los terrenos y las zonificaciones, digamos los loteos hacia esos sectores, con eso nos referimos a población dispersa, se dispersa esa población, hacia zonas menos densas, el sistema cloacal no han logrado ejecutarlo en tiempo suficiente como para que se pueda utilizar, ¿sí? O sea, no hay un servicio cloacal en esa zona. Con lo cual todas esas viviendas, a pesar de que son viviendas de categoría, deben resolver su evacuación y simplemente que nosotros siempre asumimos en toda la parte y en el proyecto en que ustedes están trabajando en la parte práctica, que nosotros vamos a llegar a un punto donde lo vamos a conectar con la colectora, ¿sí? Que es esta imagen que está acá, ¿está? Nosotros llegamos a un determinado punto y ese punto se conecta con una colectora de la ciudad, ¿está? Pero ahora vamos a ver otras variantes. Y las instalaciones externas que comprenden la red de colectores de desagües cloacales pluviales externas a los edificios. Bien, acá una pequeña aclaración para que lo sepan. Siempre se habla de dos sistemas de ventilación, el sistema inglés y el sistema americano. El sistema inglés está definido por un sifón que está acá en el medio. Fíjense que esto es una vivienda, acá tenemos la línea municipal, digamos, y dentro de la vivienda tenemos artefactos, ventilamos los artefactos como ustedes estuvieron viendo, y acá hay un sifón y la parte externa, digamos, la que va a las bocas de registro, que son bocas, digamos, que tenemos en la calle, se ventila aparte, ¿sí? O sea, tanto el circuito externo como el circuito interno deben tener ventilación diferenciada, son dos ventilaciones distintas. Nosotros, en lo que ustedes estuvieron avanzando con sus proyectos y lo que se hace normalmente en las distintas ciudades, es el sistema americano, que es con la ventilación de las cloacas. Es decir, la colectora exterior va a estar ventilada a través de la cañería domiciliaria, ¿sí? No hay una ventilación adicional para la parte de la calle, sino que nosotros ventilamos, que es lo que ustedes estuvieron evaluando en sus proyectos, estamos ventilando la colectora a través de nuestra instalación interna. Por eso es importante para el buen funcionamiento de este sistema que ustedes ventilen correctamente las distintas cañerías, ¿sí? Esto es una vista en planta de la manzana, esta es la manzana, este es su lote, ejemplificando quizás el punto más alejado del primario, que es un inodoro, ¿sí? Ventilado, y entonces estas bocas de registro de la calle, que no sé, ustedes solamente pueden ver, a veces van a ver estas tapas, ¿sí? De bocas de registro en la parte de ciudades, en la parte asfaltada, etcétera.
solo está ventilado a través de nuestros proyectos interiores, ¿sí? Este es el sistema que nosotros utilizamos, ¿sí? El sistema americano, pero sepan que existen los dos sistemas y en qué consiste cada uno. Y luego hablamos de los sistemas de eliminación. Nosotros, medio como que en el proyecto nos despreocupamos y dijimos, bueno, conectamos a la cloaca y bueno, de ahí que se arregle, ¿sí? Pero tenemos dos variantes, ¿sí? Uno es, si existe esa red colectora, que es el ejemplo en el que ustedes estuvieron trabajando en sus trabajos prácticos, o si no existe red colectora, en el caso que vamos a ver nosotros también ahora algunas variantes de cómo resolver, ¿sí? Entonces, si hay una red colectora, lo llamamos sistema dinámico. Y si no existe, es un sistema estático, ¿sí? Dinámico porque los efluentes van a continuar recorriendo a través de la red colectora y van a llegar hasta un punto de, en el mejor de los casos, de un tratamiento o en el peor de los casos de una eliminación en crudo hacia alguna zona de agua, ¿sí? Si existe red colectora, dijimos que se llama el sistema dinámico, y hablamos de un desagüe que puede ser urbano unitario o urbano separado. Recuerden que nosotros normalmente tenemos que desaguar dos cosas, ¿sí? Nuestro primario, ¿sí? O sea, todo lo junto del secundario que pasa a primario y de ahí lo desaguamos, y también la parte pluvial. ¿Se acuerdan que estuvimos también desaguando la parte pluvial? La llevamos a nivel de cordón. Bien. Puede suceder a veces que el desagüe urbano sea unitario, sea una misma colectora para el desagüe cloacal y pluvial. En algunos casos puede ser que esto esté de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Normalmente las cañerías de pluvial, o sea, las colectoras de pluvial, deben ser de gran diámetro, ¿sí? De un diámetro importante. Si nosotros juntamos ambos desagües, ¿qué va a pasar? Si es una zona que no llueve demasiado y nosotros tenemos que prever esa cañería pluvial, esa cañería colectora para el pluvial con un diámetro mayor, si la zona no llueve, no vamos a tener suficiente líquido para poder arrastrar también lo del cloacal. Por eso hay riesgo de que si es una zona que no llueve o que en algún momento empieza a dejar de llover, como está pasando ahora, que a veces por el cambio climático que se va dando año tras año, algunas zonas empiezan a tener regímenes de lluvia mucho menores, entonces puede ser inconveniente porque el cloacal puede ser que los sólidos queden estancados y no escurran. Luego tenemos el desagüe urbano separado, que es el que nosotros estamos previendo, por ejemplo, en las ciudades más conocidas, digamos, o en nuestra ciudad de Bahía Blanca, donde la parte de cloacal está separada de la colectora de desagüe pluvial. Más allá de que ustedes el pluvial lo llevan al cordón, ese cordón luego, a través de las pendientes y los niveles de las diferentes calles, que está previsto por planeamiento, van a ir a distintas bocas de tormenta o bocas de lluvia que llevan a una colectora. ¿Sí? Yo sé que también ese desagüe pluvial va a una colectora. Bien, entonces dijimos, si existe red colectora, el dinámico puede ser urbano unitario o urbano separado. Y si no existe red colectora, que es el sistema estático, el desagüe debe ser resuelto dentro del predio, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes elementos nuevos o conceptos nuevos que vamos a ir viendo. Cámara séptica, biodigestor, pozo absorbente, lecho de irrigación y zanjas filtrantes. Y también plantas compactas privadas. Bien, sistema estático, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta situación, y se compone el sistema estático de esta manera. Vamos a ir hasta una cámara séptica, como habíamos estado viendo, ¿sí? en este último tiempo, pero en lugar de ir de la cámara séptica directamente a la calle, lo que vamos a hacer es, cámara de inspección, perdón, desde la cámara de inspección directamente a la calle, lo que vamos a hacer es, se va a interponer una cámara séptica, que tiene un tratamiento anaeróbico, después lo vamos a ver, y desde esa cámara séptica, por ejemplo, vamos a ir a un pozo absorbente, ¿sí? Esta es una variante, luego tenemos los lechos y las zanjas y algunas plantas de tratamiento también, ¿sí? Pero este es más o menos el concepto. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Si la línea municipal está acá al frente, siempre es importante que ustedes consideren en sus proyectos que si tienen que resolver este desagüe dentro de sus lotes, ¿sí?
de hacerlo siempre hacia el frente, ¿sí? O sea, en lo posible tratar de que ese pozo y esa cámara séptica vayan siempre tendiendo hacia adelante, en alguna zona de jardín, que esté seco. Fíjense que el pozo se tiene que ventilar con una cañería. ¿Por qué? Porque eventualmente, y con mucho positivismo, vamos a creer que en algún momento va a haber una red cloacal, ¿sí? Colector en la calle. Entonces, si nosotros mandamos todo esto al fondo para querer taparlo y eventualmente hay una red colectora, tenemos que luego con las pendientes volver a ir para adelante para poder llevarlo a la red colectora. Entonces, de esto es importante que ustedes, si tienen que prever, ¿sí?, un esquema sanitario estático, ¿sí?, un desagüe estático, que lo prevean en lo posible hacia adelante, ¿sí?, hacia el frente del domicilio, previendo que en algún momento quizás van a tener red colectora y entonces pueden directamente eliminar la cámara y el pozo, bypassear y ir desde la cámara de inspección hasta la red colectora. ¿Queda claro esto? Bien, cayó otorga. Fosa séptica o cámara séptica, ¿sí? Esta cámara, fíjense, esto es un corte en el de la derecha, donde está hecho, digamos, con material, ¿sí? Con ladrillo, se ejecuta con una base de hormigón y se levantan las paredes y se arma, digamos, la fosa séptica con un ladrillo. También vienen, digamos, hoy día de PVC, se pueden comprar, digamos, ya armadas. Distintas capacidades, porque estas capacidades van a depender del consumo y de la cantidad de habitantes, ¿sí?, que tenemos dentro de la vivienda, pero las características que importan son estas, ¿sí? O sea, ustedes van a tener una cañería que ingresa, esa cañería que ingresa tiene esta forma de T para liberar un poco algún gas por la parte superior, van a haber líquidos, y esto tiene un proceso anaeróbico, ¿sí? O sea, sin aire, en donde se va degradando todo lo que está acá adentro, la parte sólida se va a ir al fondo y a medida que se degrada se convierte en líquido y recién ahí pasa al pozo absorbente. De esa manera nosotros lo que hacemos es garantizar que lo que pase al pozo absorbente sea la parte líquida, ¿sí? Y esto se va a ir desintegrando, de esa manera no cargamos el pozo con elementos sólidos, sino se va a llenar el pozo eventualmente y no lo vamos a poder desagotar, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros lo que hacemos es un paso previo de tratamiento de nuestros residuos para que al pasar al pozo absorbente esté de forma más líquida, ¿sí? De desechos, esto es lo mismo, es el proceso que les está indicando. En este caso, esta cámara séptica es de tiene una pared intermedia, ¿sí? Y lo mismo, tenemos una entrada, un pasaje hacia la cámara siguiente y de ahí realmente la salida, que va a ser en forma líquida. Hay una entrada de desechos, decantación y depósito. Decantar es cuando el sólido se va hacia el fondo, decanta y queda en el fondo, digamos, de esa parte, ¿sí? Hay un proceso de digestión anaeróbica, ¿sí? Anaeróbica es sin aire, aeróbica es con aire, ¿sí? Digestión es porque se empiezan a disolver esos sólidos y se desintegran. La descomposición de materia orgánica, y la extracción de fangos acumulados cada unos 2 años. Se genera algún fango, no es que todo se va a convertir en líquido. Entonces, cada tanto, este fondo hay que extraerlo. Para eso tiene etapas de revisión, ¿sí?, para poder eliminar, digamos, lo que queda acá en el fondo. Es un tratamiento primario, ¿sí?, primario, y necesita complementarse con sistema de oxidación tipo filtro biológico para alcanzar los parámetros de depuración exigidos. Significa que este líquido no es que se puede utilizar, digamos, este líquido así como está. Es simplemente un pequeño tratamiento previo como para poder mandarlo al pozo negro, pozo, ¿sí?, ciego, pero no es que este agua o este líquido sea de utilización, digamos, de alguna manera. A esto se refiere con que si se quiere usar para otro tipo de cosas, como riego, etcétera, hay que complementarlo con un sistema de oxidación. Esto es otro corte de lo mismo. En este caso le agrega esto es lo mismo, ¿sí? Es el mismo sistema, tiene como alguna tapa adicional para poder sacar la parte de los sólidos, esto que está acá, ¿sí? Es como que tiene otro elemento adicional, y en este caso es un formato vertical, ¿sí?, donde nosotros antes teníamos dos
dos en paralelo, si en este caso está armado de forma vertical, digamos, la parte de la decantación de sólidos, digamos, esa separación la forma de manera vertical. Bien, acá es importante lo del tema del separador de grasas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos tratando algún restaurante o alguna zona donde se genera mucha comida, es importante incluir los separadores de grasa. Incluso en las viviendas domiciliarias, aunque en estas filminas no están, previo, ¿sí? Vamos a ver acá. Previo a que llegue a la cámara séptica y los desagües de lo que nosotros hacemos de la parte de la cocina, esa que iba a la boca de acceso, ¿sí? A veces es importante que pase por un interceptor de grasa. Si un interceptor de grasa hace algo parecido a la cámara séptica, ¿sí? Pero lo que hace es, quedan en la superficie, o sea, digamos, se va a formar una capa en la superficie, o sea, decanta el sólido, deja pasar solamente el líquido, y se forma en la superficie una capa de grasa que se va solidificando, ¿sí? De esa manera, toda la parte de grasa y detergentes no pasa completo hacia el pozo, ¿sí? Entonces, hoy día, si ustedes tienen que resolver este tipo de instalación, con una cámara de inspección, una cámara séptica y un pozo, después vamos a ver que uno de los mayores inconvenientes de este pozo es que se impermeabilice, o sea, que las paredes del pozo se sellen, ¿sí? Y lo importante de un pozo para que funcione es que las paredes funcionen como filtros, ¿sí? como sean, puedan pasar el agua a través de esas paredes y vayan escurriendo a través de la napa. Entonces, esto que hablamos acá de este separador de grasa, también existen interceptores de grasa, que son unas cajitas pequeñas, no son muy grandes, y obviamente que tiene la complicación de que el usuario cada 6 meses, un año, debe abrir ese interceptor de grasa y retirar esa parte sólida de grasa, digamos que se junta en la parte superior para que tenga un buen funcionamiento. Pero esto es muy importante para la vida útil del pozo, ¿sí? Bien, pozo ciego o negro, ¿sí? Es un depósito que necesita ser vaciado, debe ser reemplazado, acá está, cuando se impermeabiliza, que es una opción menos valorada por normas actuales. El pozo se usa bastante, ya les digo, en zonas en donde no hay cloacas, se ejecuta de forma manual, ¿sí? O sea, el pozo hoy día es una persona que empieza a excavar y luego tiene que ir hasta estas profundidades, bajar y subir para ir retirando todo el material, ¿sí? En zonas donde incluso en las zonas altas de Bahía hay un manto rocoso en la parte superior que hay que sobrepasar, ¿sí? Pero es esta la manera que se realiza, todo a mano. Lo importante de esto es el tamaño, ¿sí? Como todo, el costo inicial siempre va a depender de, por ejemplo, en este caso, los poceros les van a presupuestar por un determinado diámetro de pozo, ¿sí? O sea, el diámetro de este círculo, en planta es un círculo esto, y la profundidad. Por cada metro de profundidad que ustedes tienen que excavar, él les va a cobrar por cada metro de profundidad. Y a veces por ahorrar costos, ¿sí? Los clientes dicen, bueno, no, hagamos menos metros, porque ¿para qué queremos tanto? Etcétera, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque el pozo se le llena y no funciona, digamos, como descarga, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no estuvo previsto, no estuvo ejecutado desde el principio con la profundidad necesaria, ¿está? En la parte superior se hace como un muro de ladrillos alrededor. En realidad esto en planta van a ver, o sea, esto visto para allá, esto puede salir solamente la boca de inspección o pueden tener algo ejecutado, digamos, de esta manera, y a veces lo que se hace, se puede poner, por ejemplo, o sea, ustedes tienen, todo esto está vacío, si es el pozo completo. Entonces, lo que pueden hacer, a veces se pueden poner como unas losetas premoldeadas, ¿sí? Y ejecutar en esas losetas premoldeadas algún agujero que funcione como boca de inspección, ¿sí? Pero esta parte superior, digamos, se debe materializar, y luego sí, esto de acá abajo es tierra misma, que la tierra misma se sostiene sola, ¿sí? Cuando esto se va llenando, se sostiene. Estas paredes, ¿sí?
Sí, En el caso que tengas la napa freática cerca, bueno, yo acá en mi casa tengo pozo ciego, pero lo tengo a tiene poca profundidad porque está la napa. ¿La sí. solución sería hacerle un diámetro más grande? No, en realidad, en los casos, en esos podríamos optar por la zanja filtrante quizás, o sea, otra variante, no utilizar pozo, ¿sí? Y vos en realidad no vas a cambiar mucho, porque si vos tenés la napa cerca, lo que te va a pasar, la napa que te va a generar, la napa en definitiva, es esto, es una zona de agua que la tenés acá a mitad camino, por ser exagerado de cerca, porque no va a ser tan cerca. Pero, ¿qué es lo que te va a hacer? Es como que a vos el pozo ya directamente se te va a ir, o sea, vos estás como mandando todo a la napa directamente, ¿se entiende? O sea, no es lo más conveniente, porque ya estás mandando, digamos, a la napa. Igual, por eso es importante también que si nosotros hacemos un pozo de extracción de agua, tiene ciertas características y distancias que debemos cumplir respecto de este pozo, y va a tener que estar por debajo de ese nivel, ¿sí? Pero no vas a tener que hacerlo más grande, porque en realidad vos ya se te está escurriendo, digamos, todo lo que vos estás mandando al pozo a través de la napa. Es como que en vez de tener arena que es levemente agujereada y que te filtra un poquito el agua y se va yendo despacito, es como si vos acá tenés directamente un agujero que te lo estás llevando, esa napa. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Por eso lo que Profe, hablábamos, sí, por eso ahí termino y me vuelves a preguntar, pará. Por eso lo que hablábamos acá al principio, ¿se acuerdan? De esta imagen, por eso decimos, o sea, que nosotros en la primer napa, digamos, es que mandamos ese fluente. Está bien que vaya ahí, no me acuerdo el nombre de la chica que me preguntó, ¿sí? No, no estaría mal, pero por eso sí es súper importante que también este punto, si es que tiene ese mismo lote, un punto de extracción de agua esté alejado de ese pozo y que realmente vaya por debajo de la primer napa para realizar esa extracción, ¿sí? Por eso era importante esto que veíamos acá. Sí, digo que el pozo negro con la napa cercana debe ser demasiado contaminante, igual me imagino. sí, por eso decimos que no es, fíjense, opción menos valorada por normas actuales, ¿sí? No es la mejor solución, por eso insisto en que en realidad el caso de tener la napa cerca, lo que nosotros tratamos de tender a hacer es quizás usar lo que vamos a ver más ahora en las próximas filminas, que es la zanja filtrante o el lecho filtrante. Por eso no es conveniente, o sea, en realidad lo que te está funcionando esa napa cerca es como que directamente estás contaminando, digamos, esa napa, ¿sí? Pero bueno, por eso es importante que ustedes como profesionales entiendan las diferentes variables y traten de convencer en el futuro, si se les presenta la oportunidad, de elegir la mejor opción para sus clientes. Siempre van a tener una pelea constante en el sentido económico, porque siempre por ahí a veces se habla de todo beneficio a futuro va a requerir un gasto económico mayor al principio, ¿sí? Entonces, siempre estamos con esa pelea, digamos, con los clientes. Pero bueno, nuestro objetivo acá es que ustedes entiendan las opciones, las diferentes variantes y, sí, como dijiste, obviamente si la napa está muy cerca no sería la mejor solución porque estamos contaminando excesivamente esa napa, porque es como tener un agujero acá, como que directamente el agua lo mandamos acá y se va a ir todo por acá, digamos, por esa napa que estamos teniendo, ¿sí? Bien, va a tener una boca de inspección. Esa boca de inspección es no solo para observar, porque a veces podemos querer ver en qué nivel está, si ese nivel podemos meter una soguita y ver hasta dónde se moja, si en qué momento encontramos agua, y de esa manera saber qué tan profundo está el agua, y también funciona como desagote. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el pozo se impermeabiliza o, por ejemplo, a veces no está previsto el tamaño para la cantidad de habitantes de la vivienda, o fue muy pequeño por el diámetro, por la profundidad, o porque no se hizo un interceptor de grasa, o porque no se previó determinadas características, no se cumplió con todas las características, o qué sé yo, por ahí era para una vivienda de 3, 4 personas y de golpe le metieron otra vivienda más y son 2, 3 familias que están desagotando al mismo pozo.
Entonces puede ser que este pozo se llene y se impermeabilice. Y para eso están los camiones, ¿sí? Ustedes van a ver, por ahí han visto en algún punto, unos camiones que vienen, son unos camiones que tienen un acoplado atrás enorme así, que tiene una manguerita, ¿sí? Camioncito, tiene una manguerita, ¿sí? Y lo que hace es, se mete la manguerita por acá y succiona todo lo que está puesto ahí, ¿sí? Hay gente que por ahí, cuando esto ya se impermeabilizó o no está funcionando bien, lo tiene que hacer una vez por mes, una vez cada 2 meses, ¿sí? Y no sé qué precio está hoy, pero creo que está como, debe estar por arriba de los 10.000, 15.000 pesos cada una de estas retiradas, ¿sí? Entonces, si el pozo está impermeabilizado por completo, la solución es a veces tener que hacer otro pozo, ¿sí? O optar por otra variante, que es la que vamos a ver después, digamos, en las próximas filminas. Bien, y lo otro importante, perdón, antes que me olvide, va ventilado, ¿sí? O sea que tiene que ir una ventilación. Esta estaba embutida, pero hoy normalmente no ventilamos, sino que lo mandamos acá, ¿sí? Y vamos a tener una ventilación del pozo con caño de 0,100. Bien, diseño de pozos absorbentes, esto es lo que estábamos hablando recién, que es importante. Limitación recomendada de uso solo para vertidos de vivienda familiar, ¿sí? No vamos a verter un edificio completo, ni siquiera un edificio de 5 o 6 departamentos, ¿sí? Estamos limitados a viviendas. ¿Qué problemas puede tener en el sistema? Limitación del subalveo, o sea, de esta parte subterránea. La extracción de sólidos y su eliminación, los olores, contaminación de napas, lo que hablaba su compañera acá en este momento, ¿sí? No te estamos mandando al frente, pero bueno, en realidad es complicado. Pasa, no es el único caso, y posible derrumbe al desagotarlo. Recuerden que estábamos viendo que nosotros hacemos una pared en la parte superior como para poder apoyar, digamos, la tapa o lo que fuera, pero esta zona de acá normalmente es una zona que se sostiene por sí sola, digamos, por la resistencia que tiene el suelo y por la contención del líquido llenado, ¿sí? Pero eventualmente puede llegar por ahí por el desagote a tener algún pequeño derrumbe que puede ser complicado. Bien. El número de pozos y el diámetro y altura es función de los habitantes servidos, o sea, cuántos habitantes están largando agua, porque no es lo mismo una sola persona que se duche y vaya al baño que una familia de 5, ¿sí? Con dotación de menores de 250 litros por habitante por día. Esto es el consumo más o menos que se prevé. Está sujeto a la calidad de absorción del suelo, ¿sí? Esas capas subterráneas de suelo deben ser absorbentes, ¿sí? O sea, cuando nos cruzamos con una napa es como que tiene absorción 100%, pasa de largo. Pero si no, las distintas capas pueden tener distinta absorción. Vieron que si ustedes ven una arena como arcillosa o limosa, como puede ser en el norte de nuestro país, el agua no absorbe tanto, se tiende a juntar arriba y le cuesta ir hacia abajo. Cuando ustedes ven la arena de playa, la arena que son donde tiran agua encima, de golpe se va para abajo, porque tiene muchos espacios. A eso nos referimos con absorción del suelo. Tiene que estar ubicado a más de 10 metros del pozo de captación de agua. ¿Ven? Esto es lo que estamos hablando para no interferir una cosa con la otra, ¿sí? Esto es súper importante. Separado 1,50 m de medianeras y línea municipal. Esto también es importante, esto es lo que a veces cuesta que se cumpla, porque a veces lo queremos mandar a un costadito, una esquinita ahí en el terreno, y podemos afectar de alguna manera a nuestro vecino, ¿sí? Ya sea por algún pequeño derrumbe en el fondo, etc. Y el volumen desde una profundidad de 1,50 m hacia abajo debe ser el doble del volumen de la cámara séptica, ¿sí? También la cámara séptica tiene una manera de dimensionarla, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos visto, ¿dónde estaba? Acá que teníamos distintas cámaras sépticas con capacidades, ¿sí? 2.500, 1.600, 1.000 litros, ¿sí? Y en función de la cantidad de habitantes, ustedes si ven en las páginas de internet, les va a decir para cuántos habitantes corresponde. Bien, este es un ejemplo en planta y corte de un diseño, esto es un proyecto incluso de la profe que armó las filminas, es una vivienda, tienen la línea municipal, fíjense por acá,
acá está el eje medianero, ¿y qué es lo que está tendiendo a hacer? Esto que hablamos hoy, ¿sí? Llevarlo hacia el frente, ¿sí? Entonces tenemos una cámara de inspección acá, luego pasamos a una cámara séptica, ¿sí? Que tiene una pequeña boca de acceso acá en la parte superior, acá en la parte superior, ¿sí? Y luego, fíjense que va de la cámara de inspección con 0,100, con una pendiente 1 en 30 a esta cámara séptica, y luego vamos con un caño de 100, desde acá hasta acá, a el pozo absorbente. El pozo absorbente tiene 1,20 m de diámetro, ¿sí? No dejen que les hagan menos de este diámetro los pozos, ¿sí? En lo posible. Y siempre normalmente vamos a tener que tratar de ir profundo por lo menos 10 metros de profundidad, ¿sí? Y ahí es donde también es clave la profundidad de estos pozos, ¿sí? Una tapa de 0,20 y un caño de PVC 0,100 de ventilación, ¿sí? Esto es más o menos el esquema, y esto está en corte con el plano de comparación, como para que vean, digamos, el esquema de resolución mediante pozo negro. Y luego tenemos esta opción, ¿sí? Lo que hablamos también como otras variantes. Lechos filtrantes y zanjas filtrantes. Son básicamente en cortes casi similar. El lecho va a tener un solo cañito, la zanja filtrante va a tener 2 cañerías, ¿sí? El lecho filtrante lo usamos cuando nuestros terrenos son permeables, ¿sí? O sea que es lo que hablábamos de la arena y la arcilla, ¿sí? Cuando es permeable es porque tenemos un terreno que desagua bien, digamos, se absorbe bien el agua, ¿sí? Que no se queda estancada mucho tiempo arriba, ¿sí? Que no tarda un montón de tiempo en irse hacia el fondo. Con eso hablamos de terrenos permeables, ¿sí? Entonces, en esa opción podemos utilizar lo que se llama lecho filtrante. Va a depurar el vertido de las cámaras sépticas, o sea, necesitamos la cámara séptica igual, por oxidación. Se usan en sitios de gran altitud y sin posibilidad de descarga a receptor. Es como que lo que hablamos del sistema estático, si no tenemos descarga a una colectora. Se debe disponer de un terreno permeable y son sistemas de conductos perforados o con juntas abiertas. La longitud máxima de cada ramal es de 30 metros. Después vamos a ver una planta cómo está resuelto, ¿sí? Pero básicamente vamos de cámara de inspección a cámara séptica, y de ahí armamos un tendido de cañerías, ramales, ¿sí? Que están agujereaditos, que están a una determinada profundidad, y lo que hacen es largar, digamos, ese líquido como en una zona superficial de nuestro terreno. Si el terreno no es muy absorbente, entonces vamos a tener que utilizar un pozo, ¿sí? O sea, van a tener que tener 2 cañerías. La primera es la que el terreno pueda irriga, y la inferior colecta y drena hacia un receptor o pozo, ¿sí? Entonces, para el lecho filtrante ustedes tienen que tener, van de la cámara a la cámara séptica, ¿sí? De la cámara de inspección a cámara séptica, y de ahí vamos a las cañerías. Y la cañería lo filtra a través del terreno. En cambio, en la zanja filtrante, ¿sí? Vamos de la cámara de inspección a la cámara séptica, a esas cañerías, pero debajo de esa cañería principal va a haber una segunda cañería que colecta lo que no puede drenar en el terreno y lo va a mandar a un pozo. Tenemos un pozo, pero va a ser mucho menor la cantidad de líquido que vamos a mandar a ese pozo, ¿sí? Y ya va a estar incluso hasta también más depurado. ¿Está? Esta es una tabla, un dimensionado de lechos filtrantes. Esto lo armó la ingeniera Sandra Fernández, es una ingeniera civil en la parte de hidráulica de la Universidad del Sur, y esta tabla estaba en la biblioteca, ¿sí? Donde hay un cierto dimensionado que está definido en función de podemos definir la dimensión de la zanja, la separación entre tuberías, y va a ser función de la absorción del terreno y del consumo, o sea, la carga hidráulica que necesitamos, ¿sí? Esta es la manera de probar, digamos, para que sepan nomás, esta es la manera de probar qué tan absorbente es el agua, perdón, el terreno, ¿sí? O sea, nosotros, si vemos que el nivel del agua de 2,5 centímetros de lámina de agua desciende en menos de 1 minuto, es porque es muy permeable. Si tarda hasta 30 minutos, ya es menos permeable, ¿sí? O sea, es como que le está tomando un montón bajar. Entonces, fíjense que
los anchos de zanja que nos está pidiendo son mayores, ¿sí? O sea, al ser menos permeable voy a necesitar mayor zanja. Y en función de este fondo, este ancho de zanja, voy definiendo el resto de las características, ¿sí? Y la separación de las tuberías. Si es muy permeable, puedo hacer una zanja más angostita y la profundidad, bueno, puedo elegirla y vamos a tener una zona de absorción de esta dimensión, 1,5 metros cuadrados por metro, y la separación de las tuberías las puedo hacer más cerquita, ¿sí? Pero si no es tan absorbente, y bueno, voy a tener que hacer tuberías, ¿sí? Porque es como que va a ir más por la superficie. Estas son sugerencias, no es nada para aprenderse de memoria, pero para que entiendan en base a qué están las dimensiones de cada uno de los elementos. En definitiva es esto, ¿sí? O sea, ustedes llegaron de la cámara de inspección, llegan a esta cámara séptica, ¿sí? Y de la cámara séptica, en vez de mandarlo directamente a un pozo, como habíamos visto antes, en la variante anterior, esto es el caso de lecho o de infiltración o lecho filtrante, el que no requiere pozo. Va a tener unas cañerías que tienen unos agujeritos, se coloca debajo de una determinada profundidad, ¿sí? Fíjense que tenemos algún suelo arenoso, limoso, y en esta parte de acá abajo es una grava, ¿sí? Grava es piedra, que la piedra es más permeable todavía. Entonces, de esa manera, alrededor, lo que logramos es que se vaya alargando el líquido por estos costados y va a tener una tapa al final, no es que continúa esto, solo se libera a través de estos agujeros. Y esta es la longitud de cañería, que no debe tener más de 30 metros. Se pueden hacer varias cañerías. Como verán, esto lo que requiere es superficie de terreno. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un corte y una planta, esta es la vivienda, y esta parte de acá, que lo vamos a ver acá más ampliado, es lo que tenemos que resolver. Nosotros veníamos, fíjense, de una cámara de inspección, pasamos a una cámara séptica, y de ahí nos mandamos a esta cámara, hay una cámara de distribución, ¿sí? Una cámara de distribución previa, y luego pasamos, digamos, a ejecutar estas cañerías. Fíjense que tenemos que tener una cierta separación, que debemos estar separados de la línea municipal, ¿sí? Y entonces toda esta zona se genera como un campo de infiltración. Pero claro, necesitamos superficie de terreno, ¿sí? Y esto normalmente sí lo podemos hacer hacia atrás o hacia el jardín más amplio que tengamos. Porque aparte esto, ¿saben qué? Ayuda también a nutrir, digamos, todo nuestro jardín y nuestra parte porque no deja de ser abono, ¿sí? Entonces tiene sus beneficios. Obviamente que tiene esta complicación, esta cañería tiene que tener una pendiente mínima, ¿sí? Como para ir generando, digamos, ese escurrimiento a lo largo, y lo que no puede escurrir por acá lo va a ir escurriendo al final, ¿sí? Hay tablas para calcular esto y para definir, digamos, qué cantidad de longitud necesitan en función de la cantidad de habitantes, que era lo que vimos al principio. Y este vendría a ser el corte, ¿sí? En definitiva, lo que ustedes tienen es el terreno, se hacen una cama de ladrillos para poder evitar que se rompa o alguien perfore por algún motivo estos caños de PVC. Vamos a tener unos caños de PVC con perforaciones. Luego vamos a tener una arena gruesa. Recuerdan que les dije que el tema de la arena es permeable. Y otra vez una cámara de piedra en el fondo. Esta es una sola cañería, ¿sí? Esto es para lecho filtrante. Si nosotros quisiéramos resolver el de zanja filtrante, la diferencia es que acá vamos a agregar otra cama, ¿sí? Otro cañito, digamos, y este cañito va a tener los agujeros en la parte superior, ¿sí? Acá. Entonces, lo que no pueda llevar por acá, va a decantar y va a caer acá, y lo va a recolectar este de acá abajo, ¿sí? Y ese agua que recolecta este de acá, ¿sí? De acá del fondo, que está en una segunda cañería, va a tener que terminar, sí, en un pozo absorbente, ¿sí? Entonces, en esta imagen de acá, si hay algo de esto que no lo pueda colectar, supónganse, nosotros tenemos hacia acá las dos terminales, bueno, acá abajo en estas dos cañerías tendrá que haber una que lo lleve a un pozo absorbente. Ese es el caso de la zanja filtrante, que es para terrenos de poca absorción. ¿Quedaron claros estas dos variantes? Sí, sí. ¿Vamos bien? Bien. Déjenme ver. No, queda poquito. Vamos a terminar esto y después hacemos un descansito.
Bien. Hay otras variantes, que son por ejemplo, las unidades sanitarias secas, ¿sí? Posee todos los elementos de un baño común, pero se lo maneja de manera seca. En su exterior hay una doble cámara construida en material sólido que capta en forma permanente luz solar y genera así la temperatura adecuada para la degradación de residuos sólidos. Y los líquidos son filtrados y conducidos y drenados, ¿sí? Esto es un elemento exterior, es como una unidad sanitaria seca que viene prearmada, sí, que se puede utilizar. El funcionamiento es similar a esto es el ecobaño, ¿sí? Fíjense las dimensiones, en este caso acá lo que tienen, este es el inodoro, ¿ven? Esto es solamente la parte del inodoro. Y todo este aparatote que tienen acá alrededor, digamos, todo esto que está acá alrededor, es la unidad en sí, ¿sí? O sea, lo que tienen es, no usa agua ni químicos, es un circuito cerrado, completamente inodoro, sin moscas, costos mensuales de operación mínimo y sin filtración a napa de agua subterránea. Pero esto hay que retirarlo. O sea, se va a generar esto, ¿sí? Donde la parte de líquidos se va medio al fondo y la parte de sólidos se genera acá y se retiene. Esto se va a ir secando y cada tanto esto de acá hay que retirarlo y lo podemos usar como abono, ¿sí? Esta es otra forma, digamos, el ecobaño. Y fíjense, estos ecobaños, por ejemplo, estos son ejemplos como para que entiendan que no es un elemento que se utiliza solamente en zonas que están precarizadas o que son precarias o que de bajos recursos, ¿sí? Es simplemente una solución en donde no tenemos un sistema cloacal. Y acá lo que muestra es que se puede utilizar para muchas zonas, incluso, por ejemplo, zonas de playa, fíjense que está puesto en un club de golf, en un parque, digamos, en Francia, en lugares ven, en cabañas de vacaciones. Lo importante es que entiendan que son soluciones en donde nosotros no tenemos una red cloacal y donde no queremos enviar nuestros residuos a, por ejemplo, cursos de agua que sean turísticos, ¿sí? Entonces es importante resolverlo de esta manera. Bien, y luego tenemos lo que se llama plantas compactas de tratamiento, y esto ya hablamos de lo que es el biodigestor, ¿sí? Tiene un alto nivel de tratamiento de efluentes por barros activados, o sea, el funcionamiento es distinto, es como un avance más de lo que hace la cámara séptica, ¿sí? El líquido resultante puede usarse para riego, filtrado al terreno o volcado a pluviales. Fíjense ya que ya tiene un mayor tratamiento, no es lo que estamos mandando al pozo, ¿sí? Porque la parte del que mandábamos al pozo solamente tenía un tratamiento anaeróbico, ¿sí? Y decíamos que para poder filtrarlo un poco más, debíamos oxidarlo, ¿sí? O sea, hay que generarle oxígeno, y al oxigenar nosotros el agua, ¿sí? Nosotros la limpiamos más. Vieron que ustedes cuando van a un lugar turístico que tiene un lugar de agua, si ustedes ven el agua estancada, sienten olor a podrido, ¿sí? En cambio, si ven un curso de agua que se está moviendo a través de las piedras, porque se está oxigenando ese agua, entonces ese agua la ven más clara, más limpia. Es esto, son los procesos que se generan en la naturaleza y que nosotros los utilizamos, esos procesos, a nuestro favor. Cuando hablábamos de la cámara séptica, era un proceso anaeróbico, es un primer proceso, ¿sí? Y luego, para filtrarlo más, debemos oxigenarlo. Hay distintos modelos, estos gráficos son viejos, pero pueden fijarse en internet, tienen muchos modelos. Este es el único que bajé ahora nuevo, de un biodigestor. En definitiva, tiene como una parte donde central, donde se hace la oxigenación, tenemos una separación de líquidos y sólidos, pero eventualmente cada tanto, obviamente, que hay que retirar la parte de los sólidos. Ingresan los desechos por un lado, se hace una pequeña decantación y el agua tratada va a salir por el otro, ¿sí? Tienen diferentes formas, acá hay otro, ¿sí? Otra vez lo mismo, llenado y retención de sólidos, aireación y luego la descarga. Profe, Sí. pregunta, ¿qué se hace con los desechos esos que se sacan, ya sea con el camión cisterna o de otra manera? No, no es camión cisterna, puedes hacerlo más chiquito porque son sólidos secos, es más, son como unos barros, ¿sí? Y es básicamente el abono. Vos
cuando vas al vivero y compras abono y estás pagando por ese abono, bueno, acá lo tenés natural, divino, armado por vos. ¿Sí? Así que es genial, es un abono perfecto, y quienes les guste, ustedes son muy jóvenes todos, pero los que les gusta dedicarse al jardín, saben que lamentablemente los jardines no se abonan solos, o sea, hay que cada tanto, nosotros para mantener un jardín a lo largo del tiempo, se debe abonar y se debe darle nutrientes a ese jardín. Bueno, esta es una manera, ¿sí? Se hace eso, ¿sí? Vos podés abonarlo, y si tenés mucha generación, siempre tenés algún amigo que tiene un jardín enorme y quiere abonar el terreno y se lo das, ¿sí? Así que es abono, básicamente, ¿sí? Si la cantidad es mayor, bueno, se reparte. Proceso de barros activados, manual automática, ¿sí? O sea, hay distintos tamaños, aireación turbulenta de barros por los difusores, burbuja final, que es esto que está acá, hay que oxigenar, y ahí sí ya se puede verter el líquido obtenido en desagües, ríos, lagos, o usarse para riego superficial, ¿sí? A ver, hay gente que líquidos menos tratados los usa igual para riegos. Yo lo he visto, en Villaventana, por ejemplo, hay algunas viviendas que lo hacen, pero larga un tufo terrible. La verdad es que larga mucho olor. Eh, si lo hacen en pleno invierno no es muy problemático, pero si se hace en verano es una generación de moscas, etcétera, que no es muy adecuada, ¿sí? Entonces siempre es importante tratarlo. Entonces este tipo de tratamiento es un paso posterior, obviamente que un biodigestor ya es más caro que una cámara séptica, pero es un tratamiento adicional que le hacemos a ese agua, y otra vez podemos utilizar la parte sólida para abono y la parte líquida para riego dentro de nuestros ambientes si estamos utilizando al 100% nuestros desechos. Bien, tenemos distintos tamaños, ahí ya hay plantas para cloacales medianas, cloacales grandes, cloacales pequeñas, fíjense las dimensiones que puede tener este sistema, y ya va a atender distinta cantidad de personas. No, nosotros tenemos que pensar acá ya, por ejemplo, un complejo habitacional turístico que no tiene filtrado, digamos, no puede llevar sus desechos a ningún lado, y puede utilizar este tipo de plantas compactas, o una zona, por ejemplo, de un estadio, de un gimnasio pequeño, en alguna zona medio alejada de algún pueblo, y bueno, puede utilizar este tipo de elementos para el tratamiento. Y acá ya hablamos de los sistemas de tratamiento, ¿sí? Una planta de tratamientos de barros de una pequeña ciudad para poder después filtrar las aguas hacia algún río cercano, ¿sí? Tiene una cámara de rejas, un pozo de bombeo, un tamiz. El tamiz es como una reja, ¿sí? Que retiene sólidos de un determinado tamaño y deja pasar el resto, ¿sí? A eso llamamos tamiz. Una cámara de aireación, sedimentadores secundarios, una cámara de cloración y el líquido purificado. Acá ya estamos hablando de una planta de tratamiento de una ciudad, ¿sí? Nosotros acá en Bahía había una en Cerri, no está funcionando. Una muy grande, una planta de tratamiento bastante importante, tiene, por ejemplo, Bariloche, ¿sí? Hay muchos lugares que tienen buenas plantas de tratamiento. Obviamente que esto es algo que la parte de la ciudad tiene que, digamos, definir y tratar de imponer a que se haga, para que lo que nosotros vertamos o larguemos, digamos, a los arroyos, tenga un cierto tratamiento y no sea tan contaminante, ¿sí? En Bariloche es súper importante porque ellos liberan la parte de fluidos, parte al lago, entonces no es una zona turística y ese lago no se puede contaminar, por lo cual tiene una gran planta de tratamiento enorme, mucho más grande que esto, tiene como una pileta enorme de recepción de los primeros fluidos y luego los tratamientos, para poder liberar, digamos, hacia el lago. Bien, chicos, lo que respecta a esto que nos quedaba de zanje filtrantes, por hoy ya está listo, o sea, todo lo que es la parte de sanitario está terminado. Vamos a tomar 10 minutitos de descanso, 10 y 10, 10 y cuarto, nos volvemos a ver acá, y les voy a explicar la parte de columna montante, ¿sí? De aplicación para el edificio, ¿está? ¿De esto alguna Dale. pregunta más?
No, bien. Bueno, nos vemos en 10 minutos, chicos, y vemos lo que es la aplicación al edificio a columna montante, un ejemplo de aplicación, que es lo que tienen que resolver en el trabajo práctico, ¿sí? Nos vemos en 10. Bien, chicos. Ahora nos vamos a seguir con lo que es la montante sanitaria, ¿sí? Estuvimos viendo conceptos de la parte de la montante durante la teoría, y ahora lo que vamos a hacer es ver como un ejemplo de aplicación, ¿sí? En un edificio tipo. Yo después, en todo caso, les voy a subir el PDF de esto, así que no se preocupen. Bien, vamos a evaluar un edificio que tiene las siguientes plantas, ¿sí? Tenemos, esto lo estuvimos viendo para la montante de gas, esta misma planta, si se acuerdan, ¿sí? Así que vamos a continuar, digamos, con la parte de tanto de bajadas de agua como lo que es las montantes de primaria, ¿sí? Tenemos 2 locales comerciales, hay un pequeño baño, ¿sí? En la parte de planta baja está la cisterna, ¿sí? Y tenemos el ingreso, el hall de entrada. Esto era la planta baja. Luego hay una planta de primer piso que es diferente a la planta tipo, ¿sí? Que tiene un determinado diseño. Es un único departamento, ¿sí? Con todas estas características. Y luego tenemos, ¿sí? La planta tipo genérica, del segundo al 9, que tiene 2 departamentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Un departamento con una cocina y un baño, y otro departamento con una cocina y un baño. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes evalúan su edificio? Lo que les vamos a pedir, después al final vamos a repasar, digamos, el enunciado del trabajo práctico, les vamos a pedir definir la ubicación tanto de agua como de las bajadas de montantes. Si no tienen que resolver el departamento de adentro, porque para eso están resolviendo la vivienda domiciliaria que tienen, ¿sí? O sea, la resolución interna del departamento no la tienen que resolver, pero sí tienen que plantear todas las montantes del edificio. La ubicación en la planta, en este caso la del primer piso y la planta tipo, y luego la ubicación en planta baja, de qué manera va a terminar saliendo con una única salida. En definitiva, lo que vamos a lograr es esto que está acá en la parte de planta baja, ¿sí? Y también tienen que graficar las plantas tipo y las de azotea. Es importante que entiendan que ustedes tienen que ir y venir con el proyecto, o sea, ustedes van a analizar la planta tipo, y desde la planta tipo, en función de dónde cae en planta baja, evaluar si hay que hacer algún tipo de desvío o si hay que modificar quizás la ubicación de esa bajada en la planta tipo, ¿sí? Siempre es un ida y vuelta para poder llegar a la mejor solución, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es, primero vamos a analizar, digamos, los puntos de ingreso de agua, ¿sí? O sea, van a tener que plantear dónde va a ser la subida, ¿sí? En lo posible indiquen el ingreso de agua, dónde lo están haciendo. Acá no está indicado, pero ustedes deberían hacerlo, ¿sí? Indicar el ingreso de agua, dónde lo hacen, ¿sí? Puede ser quizás por esta zona de acá, fijarse que tienen que tener esa llave de paso, y fíjense que acá tienen la subida de agua. ¿Por qué es la subida de agua acá? Porque en realidad el agua lo que va a hacer es, va a ingresar, ¿sí? Va a vincularse a la cisterna para alimentar la cisterna, y de la cisterna va a salir un caño que va a subir, digamos, hasta el tanque de reserva superior. Entonces, ustedes tienen que indicar la subida, ¿sí? Subida, agua directa, caño, esto es hierro galvanizado, pero ustedes usen polipropileno, ¿sí? Normalmente nos vamos a manejar con polipropileno. Y entonces estamos indicando dónde va a subir, y esa subida luego se va a tener que repetir en la planta tipo, la vamos a tener que ver porque sigue subiendo, y la vamos a tener que ver luego donde ingresa a el tanque de reserva. Y luego vamos a plantear las bajadas de agua, ¿sí? Dónde va a bajar la cañería de agua principal. Por ejemplo, en este caso acá, lo que vemos es que tenemos que alimentar este baño de servicio, ¿sí? Y este baño de servicio de acá. Y este baño de acá también va a alimentarse. Una opción es alimentarlo de forma directa con este que viene de acá, o mejor, digamos, con esta bajada número 2, por ejemplo, probablemente esta ya ayude a alimentar este baño de servicio, y quizás por contrapiso llegar a este baño de acá que tenemos acá, ¿sí? Bien. Entonces,
Las bajadas se deben identificar, la subida es un solo círculo con una S, y las bajadas las tenemos que enumerar y se colocan, o sea, fíjense que lo que estamos graficando es el caño propiamente dicho, ¿sí? O sea, la materialización del caño, y con un elemento, un círculo un poco más grande y una S, vamos a indicar que esa es la subida, ¿sí? Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. El caño es más chiquitito, pero la nomenclatura la hacemos un poco más grande para poder identificar. Bajada de agua indirecta, y acá está el diámetro. Ustedes no están calculando los diámetros de las bajadas, así que de última ponen diámetro a calcular o le colocan algo al costado, pero no le pongan diámetro definido porque ustedes no lo están calculando. Y fíjense que también tenemos la parte de los pluviales y las bajadas de primario y que se están vinculando a las camas. Ahora después los vamos a volver a esta planta, volver a ver a esta planta para que entiendan. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener con respecto a las bajadas de agua? ¿Sí? Vamos a ir directamente a la planta tipo para que entiendan. En realidad este caso en particular tiene una planta diferente en el primer piso, pero vamos a considerar lo que es la planta tipo. A ver, esta era... Sí. Lo que es la planta tipo, ¿sí? ¿Qué consideraciones que tienen que tener? Bueno, en lo posible nosotros podemos poner una bajada por grupo sanitario que estemos alimentando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos bajando acá para alimentar este grupo sanitario. A veces puede ser que el lugar tenga 2 baños, ¿sí? Supónganse que tenga 2 baños, y bueno, y capaz que podemos centrar esa bajada, ¿sí? Para que alimente esos 2 baños, ¿está? Eso tienen que ir evaluándolo en el plano del edificio que tienen, a ver cuál es más conveniente. Y luego, en este caso, se hizo una única bajada para alimentar las dos zonas de cocina y lo que es el calefón de agua caliente. Normalmente nosotros tratamos en lo posible de hacer una bajada independiente para el calefón, ¿sí? O sea, que alimenta a los distintos calefones, y luego otra bajada que sea para lo que es agua indirecta, o sea, agua fría, digamos, para toda la alimentación. ¿Se acuerdan que ustedes en los proyectos estaban hablando de agua directa y agua indirecta? En este caso nosotros todo es agua indirecta, ¿sí? Porque en realidad nos estamos manejando todo desde el tanque de reserva. Pero bueno, tienen que ir evaluando qué cantidad de bajadas van a necesitar, ¿sí? Es posible que puedan tener 2 bajadas por departamento, ¿sí? Una que se alimente el calefón y otra que sea, digamos, todo lo que es agua fría del departamento y lo distribuyan. En este caso se eligió una única bajada en esta zona de acá. Se podrían haber elegido 2, quizás una para cada cocina, ¿sí? Y que alimente el calefón y derive, digamos, a la parte de fría porque el baño está bastante más alejado. Tienen que ubicar esto, que es la boca de hidrante, que es la zona de lo que es alimentación para agua de incendio, ¿sí? Tienen que ubicar una en los palieres tipo, y luego también van a ver que tenemos que ver las ventilaciones, ¿sí? En estos baños no tienen ventana, entonces tenemos que suministrar una rejilla de ventilación continua, ¿sí? Que es de 20 por 40, la tenemos que ubicar y va a tener que continuar luego hasta la azotea. Y en la cocina lo mismo, una rejilla de ventilación que va a seguir, digamos, hasta, es como una rejilla de aireación que continúa, digamos, hasta la azotea. Luego, la otra consideración en este lugar es la parte de pluvial, ¿sí? Fíjense que tiene balcones, entonces va a corresponder colocar algún tipo de rejilla de piso de PVC con una salida de 0,60, ¿sí? Pero esa rejilla se comunica con el caño de descarga pluvial, falta una P acá, de PVC, ¿sí? Ese caño de descarga pluvial de PVC es el que baja, digamos, a lo largo de todos los pisos y va a conectarse después en planta baja. Esto es en la planta tipo. Por último, tenemos las bajadas de primario. Tenemos 2 tipos de bajada de primario, esta y esta que está acá, ¿sí? Y fíjense que las numeramos independientes. Luego vamos a hablar un poco de la nomenclatura, cómo se corresponde cada uno de los colores.
Recuerden que cuando hablábamos de baños, como es una descarga importante de sólidos, ¿sí? Lo que es la columna que corresponde solamente al baño, y había problemas, o sea, se podían generar inconvenientes de sifonaje, es que requiere una ventilación subsidiaria de 0,063, ¿sí? Entonces, diferenciar si es una bajada solamente de cocina y lavadero, por ejemplo, como es este caso, que entonces no va a necesitar la ventilación subsidiaria, fíjense 1 y 2, ¿sí? O si va a ser una bajada de baños, ¿sí? Donde puede haber un efecto de sifonaje y necesitamos sí o sí también la ventilación subsidiaria para un correcto funcionamiento de esta descarga, ¿sí? De ventilación subsidiaria de 0,063. ¿Qué ven agregado acá? Aparte de eso, esta cosita que está acá. Esto es un punto de inspección, ¿sí? Recuerden que hablábamos de los puntos de inspección, hay que identificarlos, hay que ubicarlos, y significa que en cada planta, a veces se puede hacer que sea cada 2 plantas, que no sean todas las plantas, pero bueno, ustedes en la nomenclatura colóquenlo en todas las plantas, y es que esa bajada, nuevamente, como es una bajada que puede tener inconvenientes, tiene que tener caño cámara, ¿sí? Es caño de descarga y ventilación de polipropileno de 0,110 de diámetro, o sea, estamos indicando función, material, el diámetro, qué punto de inspección le estamos colocando y qué ventilación agregada necesita esa bajada, ¿sí? Entonces, caño, descarga y ventilación de polipropileno, diámetro 0,110, con caño cámara, ¿sí? Y ventilación subsidiaria de 0,063. Eso es toda la nomenclatura que estamos nombrando, para el 3 y para el 4. Nuevamente, fíjense que nosotros colocamos en chiquitito, ¿sí? Colocamos vamos a hacerlo con los colores, colocamos el diámetro físicamente, lo que está ocupando, este doble círculo verde por la funcionalidad, el diámetro chiquitito, y luego un costado nombramos con un círculo más grande el número de esa bajada, ¿sí? Pero en chiquitito, acá un costadito, van a ver que está físicamente lo que estamos colocando. En esta siguiente acá lo ven un poco más grande, fíjense, tenemos la bajada, ahí se chispotearon 2 círculos azules, pero es uno solo. La bajada de agua, ¿sí? La estoy tapando. La bajada de agua y la columna montante con la subsidiaria. Acá tenemos la subida de agua, que en la planta tipo sigue subiendo por ahí. Acá tenemos, se me sale el lápiz, acá tenemos la otra bajada, ¿sí? Que no tiene subsidiaria. Tenemos el caño de ventilación, acá tenemos la otra ventilación, y acá tenemos la otra bajada que está indicada. Esta es la rejilla de piso, este es el caño de descarga, ¿sí? Y esto tienen que evaluar dónde cae abajo en la parte inferior. Así tienen que ir analizando la planta tipo y luego ver las coincidencias en planta baja, y en función de eso, ver si tienen que corregir en la planta tipo las ubicaciones que ustedes previeron. Entonces, fíjense que en planta baja, esto es una proyección de esos balcones que teníamos en la planta tipo. Pueden ver que esa columna cae acá, ¿sí? Esta columna de acá cae en este lugar de acá, y se va a conectar entonces con, en primera instancia, con una boca de desagüe tapada, ¿sí? Acá está un poco más desplazada, pero es una boca de desagüe tapada. Por la altura, la primera boca de desagüe tiene que ser tapada para evitar que sea la salpicada, digamos, por la altura que tiene. Y luego se agregan bocas de desagüe abiertas para escurrir la parte superficial, digamos, de la planta tipo, ¿sí? En este caso se considera que el patio tiene terreno absorbente, pero puede ser que tengan algún garage con piso de concreto, y entonces necesiten agregar bocas de desagüe adicionales para escurrir el agua de la zona de garage trasera. Fíjense también importante que en la zona de cisterna, ¿sí? Se debe agregar algún desagüe. A veces se puede poner una pileta de patio abierta que vaya al primario, pero por ahí podemos llegar a sobrecargar mucho. Si la cisterna tiene un problema y tiene una pérdida, es mucho volumen de agua, y si lo mandamos al primario,
puede ser inconveniente, podemos estar sobrecargando, digamos, las bajadas, digamos, de la parte primaria. Por eso normalmente, como se considera que es agua limpia, lo podemos mandar al pluvial, ¿sí? Entonces, dejamos una boca de desagüe que está conectada al sistema pluvial por cualquier inconveniente o agua de lavado que tengamos que tener acá en la zona de la cisterna. Lo otro importante, fíjense que en planta baja tenemos baños y que debemos vincularlos y desagotarlos, digamos, a la zona. Acá hay otro bañito que lo debemos vincular a las descargas. Acá están las bajadas de los laterales, ¿sí? Esas que teníamos de 1 y 2. Fíjense que volvemos a nombrar, ¿sí? En este caso solamente con rojo, las bajadas, digamos, de las montantes. Luego tenemos que ubicar determinadas cámaras de inspección, ¿sí? Acá es lógico que tengamos 2 a 3 cámaras, porque son mucha cantidad de departamentos que tenemos que desagotar. Y fíjense que al ubicarlas normalmente buscamos esa zona de ingreso del garage, ¿sí? Y en lo posible tenemos que centrarlas, ¿sí? Para evitar que moleste con la zona, digamos, de las ruedas de los vehículos que ingresan. Recuerden las separaciones que tenemos que tener respecto de la medianera y que en este caso también separarlo lo suficiente con respecto a el pluvial. En el caso del pluvial, como nosotros tenemos un garage, se considera en este caso la zona de rejilla está acá porque se considera que esta parte está tapada, está cubierta, perdón, o sea, es una zona cubierta, entonces se coloca en esta zona de acá la rejilla. Si no fuera una zona cubierta, probablemente podrían colocar la rejilla acá. Esta rejilla se vincula con una boca de desagüe y luego sale con pendiente hacia el escurrimiento de la calle, ¿sí? O sea, nosotros salimos a 90 grados hasta línea municipal y normalmente se da una cierta pendiente para que en el cordón de la vereda ya salga con la pendiente que tiene la calle. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Bien. Sí, profe, se entiende. Profe, ¿la rejilla cómo se anota? La rejilla no tienen que ponerle nombre, digamos, o sea, se dibuja así con las rejillitas y nada más, no tienen que ponerle nombre, no tiene ningún tipo de nombre. Está bien la pregunta, ¿sí? Bueno, gracias. En un plano tipo correcto y que ustedes calculan hasta el final, ¿sí? Ustedes acá tendrían que haber colocado las pendientes, hubieran tenido que colocar el material, tal cual están haciendo en la vivienda, ¿sí? Se los estamos simplificando, ¿sí? Así que, por favor, traten de colocar todos los elementos, pero nosotros no les estamos haciendo calcular esta pendiente, lo están haciendo en la vivienda nada más, ¿sí? Pero esto se completa de la misma manera que ustedes están completando la vivienda, o sea, acá se coloca material, diámetro, pendiente de cada uno de los tramos, se hace un plano de comparación, todo. No se lo estamos pidiendo en este trabajo práctico de montantes. Les estamos pidiendo solamente que planteen las diferentes ubicaciones de las montantes y definan cómo van a salir hasta la línea municipal. Bien, esto es un agrandado de las mismas situaciones, ¿sí? De lo mismo que está identificando. Puede pasarles que esta bajada, por ejemplo, supónganse que esta bajada les queda acá, en el medio, ¿sí? Entonces, de la misma manera que hacíamos en los otros servicios, que hablábamos de que esa planta baja tenía una altura mayor para tener una zona de cielo raso que nos permita llevar servicios, bueno, acá nos va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a tratar de llevarlo hacia una pared, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esta situación de tener esta bajada en el medio, supónganse que me cae por acá, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, esta es la bajada 1, hago una línea punteada, ¿sí? Hasta la bajada 1', ¿sí? Que lo que va a estar representando, que lo vimos en la teoría, es un desplazamiento en horizontal, ¿sí? Bueno, lo pueden hacer un poquito más recto, así, ¿sí? Y vamos a tener a una bajada 1'. ¿Qué significa? Que en el corte del edificio, ¿sí? Si esto es la planta baja,
Entonces, yo lo que estoy haciendo es, me estoy bajando por este punto de acá, supónganse que acá tengo mi medianera, yo estoy bajando por este punto de acá, y me queda en el medio de donde entran los autos, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, en planta baja, en la parte superior de planta baja, hago un desvío en horizontal y lo mando por acá, ¿sí? Es este desvío que estoy marcando acá, es como que estoy mirando para allá, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo esto y la representación en la planta baja es esta. ¿Qué particularidad tiene esto? Que en este punto de acá y en este punto de acá tenemos que colocar puntos de inspección, ¿sí? Y es cuando yo teníamos caño descarga con tapa de inspección. En la parte de teoría lo estuvimos viendo, ¿sí? Y se coloca tanto en este punto como en este punto, ¿sí? Una inspección, que era, nosotros veíamos el cañito, esto tiene una cierta pendiente, y teníamos el cañito, en esos puntos es una curva que tiene una tapita porque es una zona de dificultad, digamos, de que puede tener algún punto de inspección. Entonces en planta vamos a colocar que va una curva de descarga con tapa de inspección, ¿sí? Pero se pueden hacer estos desvíos, lo importante es que ustedes sean coherentes y fíjense las descargas, por eso insisto en que ustedes siempre tienen que ir para adelante y para atrás con sus proyectos, trabajando con la planta tipo y la planta baja para ver dónde nos ubicamos. Bien, esos colores que ustedes estuvieron viendo en la nomenclatura, que son estos nombres que estamos viendo acá, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, ¿a qué se refieren? A esto que habíamos visto acá, ¿sí? Entonces, decíamos, en planta baja nosotros estamos cortando acá y acá solamente funciona como descarga. Entonces, ¿qué veo en el gráfico siguiente? Que en planta baja solo tengo el círculo rojo, ¿sí? Porque es caño, se le llama igual caño descarga y ventilación porque eventualmente ventila, ¿sí? Pero la nomenclatura vamos a ponerle solamente el círculo rojo porque está descargando nada más, ¿sí? Luego, en la planta tipo, ¿sí? En la planta tipo, este caño funciona como rojo y como ventilación. Y tenemos aparte la subsidiaria, ¿sí? Entonces, en el cortecito, en la planta, ustedes ponían el circulito rojo, ¿sí? Y ponían que también un concéntrico de verde, y ponían en el gráfico la subsidiaria, ¿sí? En la nomenclatura van a poner el rojo y el verde y aclaran que tiene ventilación subsidiaria, ¿sí? Y luego, en la planta tipo, cortamos acá, solo tenemos verde, ¿sí? Perdón, en la planta azotea, cortamos acá y solo tenemos verde, porque solo está funcionando como ventilación. Entonces, en la planta de azotea, que ahora la vamos a ver a continuación, solo tiene un círculo verde para nombrar y es caño, descarga, ventilación, polipropileno 0110. ¿Queda claro esto? ¿Las nomenclaturas? Bien. Sí, profe. Sí. Bien, entonces vamos a azotea, que también tienen que completar ustedes. Vamos a seguir viendo la subida, que esto se va a conectar luego a esta subida. Ustedes no van a estar graficando quizás el traslado en horizontal, pero tiene ese traslado a la zona del tanque reserva que está acá arriba. Van a ver las bajadas, dónde están ubicadas. Van a ver que esas montantes ahora acá se convierten en ventilaciones, las van a nombrar, caño de ventilación. Las ventilaciones de los baños que tenían también las tienen que ver, ¿sí? Y van a ver, acá está visto en vista, la bajada, ¿sí? Ustedes ven por abajo, digamos, la azotea, que ya la resolvieron en planta tipo, pero van a tener que resolver el pluvial de la parte de la azotea, ¿sí? Esto, supongo que ahora sí, ya lo han estado viendo un poco en Construcciones 1, acá lo que estamos viendo es desde el punto de vista de la instalación de pluvial, y van a tener un embudo de PVC de 0,200 que se conecta luego al caño de descarga pluvial de PVC de 0,110, ¿sí? Pero tienen que indicar dónde van a colocar esos embudos, ¿sí? Para que se conecten, digamos, a ese caño de descarga pluvial. También van a tener, esto es en agrandado, para que vean cada una de las situaciones. Fíjense, el embudo de PVC se conecta al caño de descarga, y esto es solamente en más grande el nombre, digamos, de esa zona. Luego vamos a tener que también desagotar la parte pluvial de la sala de máquinas, ¿sí?
Y la planta del tanque de reserva, que el tanque de reserva a veces puede tener caída libre, digamos, de esa zona, pero indicar dónde le están haciendo esa subida al tanque de reserva, ¿sí? Entonces en agrandado, en la parte de la sala de máquinas, la azotea, van a tener otra vez otro embudo que baja, ¿sí? Esto puede ser que baje con caída libre a la azotea, ¿sí? Y de la azotea esa caída libre con la pendiente de la azotea vaya a los embudos respectivos. Esta es la planta del tanque que tienen que indicar la subida, y esto es más agrandado en la zona de la subida. Bien, esto era lo que se les pedía en el trabajo práctico, ¿sí? Determinar las columnas montantes de desagüe cloacal, pluvial, ventilación, sus respectivas identificaciones. En planta baja indicar la conexión del edificio al sistema cloacal urbano. En azotea, y un corte esquemático, si quieren pueden indicar los desagües pluviales y su conexión a los albañales de planta baja. No les vamos a hacer calcular las pendientes, ¿sí? Diseñar los embudos, esos embudos que hablamos, los conductos, especificando dimensiones y materiales. Lo mismo que estuvimos viendo recién. Provisión de agua. Yo después les voy a dejar un video para el cálculo del tanque de reserva, ¿sí? Ustedes sí van a tener que calcular la cisterna, el tanque de reserva y el diámetro de subida al tanque de reserva, van a poder calcularlo, ¿sí? Les voy a dejar entre hoy y mañana, estos días, un video para la explicación de la parte del tanque de reserva para que ya lo tengan. Tienen que determinar la ubicación, dimensiones y material del tanque de reserva y de bombeo o cisterna, es lo mismo, el tanque de bombeo, la cisterna es lo mismo. Ubicación de las columnas montantes, lo que estuvimos viendo recién de las bajadas de agua, y conocer la presión disponible de la vereda y la demanda, calcular la sección de cañería de alimentación a cisterna y impulsión del tanque, que es lo que yo les digo que les voy a dejar un video con la explicación. Y ahora en un rato les subo las filminas de esto. ¿Quedó claro lo de tanque, lo de montante? Sí, sí. Bien. ¿Alguna consulta de esta parte de montante, chicos? Tienen que resolverlo junto con lo que es la parte de la vivienda. Recuerden que estaba dividido en dos partes. Ustedes estuvieron trabajando con la vivienda, también tienen que resolver esto para el edificio dado. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más de esto o no? Bueno, tómense 15 descanso y ya a las 11 tienen las consultas con sus docentes respectivos. Nos vemos, saludos.